Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Descubriéronse las Indias en el año de 1492. Fuéronse a poblar el año siguiente de cristianos españoles, por manera que a 49 años que fueron ellas cantidades de españoles. Y la primera tierra donde se adentraron para hecho de poblar fue la grande y felicísima isla española, que tiene 600 lenguas en torno. Hay otras muy grandes e infinitas islas alrededor, por todas las partes de ella, que todas estaban y vimos las más pobladas y llenas de naturales gentes, indios, que pueden ser de tierra poblada en el mundo. La tierra firme que está en esta isla por lo más cercano de 250 lenguas. Pocas más tienen de costa de mar más de 10.000 lenguas descubiertas, y cada día se descubren más, todas llenas como una colmena de gente, en lo que hasta el año de 41 se ha descubierto que parece que puso Dios en aquellas tierras todo del golpe o la mayor cantidad de todo linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo genere creó Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelicísimas a sus señores naturales y a los cristianos, a quien sirven más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas, ni bolicillos, ni rijosos, no querulosos, sin razones, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complición y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros criados en regalos y delicada vida no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto, que no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho cúbrense con una manta de algodón que se da como una vara y media, o 2 varas de lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, y cuando mucho duermen en una como redes colgadas que en lengua de la isla española llamaban hamacas. Son eso mismo de limpios y desocupados y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres, y las que menos impedimentos tienen para esto que Dios creó en el mundo. Y son más importunas desde una vez comienzan a tener noticia de las cosas de la fe, para saberlas y en ejercitar los sacramentos de la Iglesia y el culto divino, que digo verdad que han de menester los religiosos para sufrir ser dotados por Dios de don muy señalado de paciencia. Y finalmente yo he oído decir a muchos seglares españoles de muchos años acá y muchas veces, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven. Cierto, estas gentes eran las más bienaventuradas del mundo si solamente conocieran a Dios. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelicísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte, hasta hoy y hoy en este día lo hacen, sino despedazan, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de las 200 personas. La isla de Cuba es casi tan lengua como desde Valladolid a Roma, está hoy casi toda despoblada. La isla de San Juan y la de Jamaica
islas muy grandes y muy felices y graciosas. Ambas están asoladas. Las islas de los Lucayos, que están con caras a la española y a Cuba, por la parte del norte, que son más de 60 con las que llamaban de gigantes, y otras islas grandes y chicas, y que la peor de ellas es la más fértil y graciosa que la huerta del rey de Sevilla y la más sana tierra del mundo, en las cuales había más de 500.000 ánimas. No hay una sola criatura, todas las mataron trayéndolas por traerlas a la isla española. Después que se les acababan las naturales de ella, andando un navío 3 años a rebuscar por ellas la gente que había después de haber sido vendimias, porque un buen cristiano se movió por piedad, para los que hallasen convertillos y ganallos a Cristo. No se hallaron sino 11 personas, las cuales yo vi. Otras más de 30 islas que están en la comarca de la isla de San Juan, por la misma causa están despobladas y perdidas. Serán todas estas islas de tierra más de 2000 lenguas, que todas están despobladas y desiertas de gente. De la gran tierra firme somos ciertos que nuestros españoles y sus crueldades nefandas obras han despoblado y asolado, y que están hoy desiertas, estando llenas de hombres racionales, más de 10 reinos mayores que toda España, aunque entre Aragón y Portugal en ellos, y más tierra que hay de Sevilla a Jerusalén 2 veces, que son más de 2000 lenguas, daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 40 años por las dichas tiranías, infernales obras de los cristianos injusta y tiránicamente, más de 12 cuentos de ánimas, hombres, mujeres y niños, y en verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de 15 cuentos. 2 maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado y se llaman cristianos en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La una por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras, la otra después que han muerto todos los que podrían anhelar y suspirar y pensar en libertad, o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones, porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres, oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre, y que jamás hombres ni bestias pudieron ser opuestas. A estas 2 maneras de tiranía infernal se reducen y se resuelven o subalternan como a géneros todas las otras diversas y varias de asolar a aquellas gentes que son infinitas. La causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas, los cristianos ha sido solamente por tener su fin último de oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos sin proporción de sus personas. Conviene saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido la mayor en el mundo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes, tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto ni de ellas han hecho más cuenta ni estima. Hablo con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo. No digo que de bestias, porque pluguería a Dios que como las bestias las hubiera tratado y estimado, pero como menos que estiércol de las plazas. Y así han curado de sus vidas y de sus ánimas. Por esto todos los números y cuentos dichos que han muerto sin fe y sin sacramentos. Y esta es una muy notoria y averiguada verdad que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben y la confiesan, que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que primero muchas veces hubieron recibido de ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencias y vejaciones de ellos mismos. De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como dijimos, donde entraron cristianos y comenzaron los grandes estragos y perdiciones de estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron,
comenzando los cristianos a tomar a las mujeres e hijos de los indios para servirse y para usar mal de ellos, y comerles sus comidas que de sus sudores y trabajos salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su grado conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca, porque no suelen tener más de lo que ordinariamente han menester y hacen con poco trabajo. Y lo que basta para 3 casas de 10 a personas, cada para un mes. Come un cristiano y destruye en un día, y otras muchas fuerzas y violencias y vejaciones que les hacían. Comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo, y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros huíanse a los montes por apartarse de gente de tan dura y terrible conversación. Los cristianos dábanles de bofetadas y de palos hasta poder y poner las manos en los señores de los pueblos. Y llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor rey y señor de toda la isla, un capitán cristiano, le violó por fuerza a su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar a los cristianos de sus tierras. Puriéronse en armas que son harto flacas y de poca ofensión y resistencia y menos defensa, por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aún de niños. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarriaban, y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quien de una cuchillada abría el hombre por medio de, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando y cayendo en el agua. Decían: ¿bullís cuerpo de tal? Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuando delante de sí hallaban, hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 3 en 13, en honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o ligaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego, así los quemaban. Otros y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos y de ellas llevaban colgando y decíanles: andad con cartas, conviene a saber. Lleva las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábamos en ellas, poníanles por debajo fuego manso, que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les hacía las ánimas. Una vez vi que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 principales señores, y aún pienso que había 2 o 3 pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que verdugo, que los quemaba, yo sé cómo se llamaba y aún sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogallos, antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen, y atizóseles el fuego hasta que se asaron despacio como él quería. Yo vi todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas, y por qué toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía las sierras, huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano. Amaestraron labreles, perros bravísimos, que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo,
y mejor arremetían a él y lo comían que si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías, porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios, algunos cristianos con justa razón y santa justicia. Hicieron ley entre sí porque un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Los reinos que habían en la isla española. Había en esta isla española 5 reinos muy grandes principales y 5 reyes muy poderosos, a los cuales casi obedecían todos los otros señores, que eran sin número, puesto que algunos señores de algunas apartadas provincias no reconocían superior de ellos alguno. Un reino se llamaba Magua, la última sílaba aguda, que quiere decir el reino de la Vega. Esta vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura 80 leguas de la mar del sur a la del norte. Tiene de ancho 5 leguas y 8 hasta 10 y tierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre 30.000 ríos y arroyos, entre los cuales son los 12 tan grandes como Ebro y Duero y Guadalquivir, y todos los ríos que vienen de una sierra que está al poniente, que son los 20 y 25.000, son riquísimos de oro, en la cual sierra o sierras se contiene la provincia de Cibao, donde se dicen las minas de Cibao, de donde sale aquel señalado y subido en quilates de oro que por aquí tiene gran fama. El rey y señor de este reino se llamaba Guarixonix. Tenía señores tan grandes por vasallos que juntaba uno de ellos 16.000 hombres de pelea para servir a Guarionex, y yo conocí a algunos de ellos. Este rey Guarionex era muy obediente y virtuoso, y naturalmente pacífico y devoto a los reyes de Castilla, y dio cierto año a su gente por su mandado, cada persona que tenía casa, lo hueco de un cascabel lleno de oro, y después, no pudiendo henchirlo, se lo contaron por medio y dio llena aquella mitad, porque los indios de aquella isla tenían una muy poca o ninguna industria de coger o sacar oro de las minas. Decía y ofrecíase que este cacique, al servir al rey de Castilla, con hacer una labranza que llegase desde la Isabela, que fue la primera población de los cristianos, hasta la ciudad de Santo Domingo, que son grandes 50 leguas, porque no le pidiesen oro, porque decía y con verdad que no lo sabían coger sus vasallos. La labranza que decía que haría, sé yo, que la podía hacer, que con grande alegría y que valiera más al rey cada año de 3 cuentos de castellanos, y aún fuera tal que causara esta labranza haber en la isla hoy más de 50 ciudades tan grandes como Sevilla. El pago que dieron a este rey y señor tan bueno y tan grande fue deshonrado por la mujer, violándosela por el capitán mal cristiano. El que pudiera guardar el tiempo y poder juntar de su gente para vengarse, acordó de irse y esconderse sola a su persona y morir desterrado de su reino, y estado a una provincia que decía de los ciguayos, donde era un gran señor su vasallo. Desde que lo hallaron menos los cristianos no se les pudo encubrir, van y hacen guerra al señor que lo tenía, donde hicieron grandes matanzas, hasta que en fin lo hubieron de hallar y prender, y preso con cadenas y grillos, lo metieron en un nao para traerlo a Castilla, la cual se perdió en la mar, y con él muchos cristianos y gran cantidad de oro, entre lo cual pareció el grano grande que era como una hogaza, y pesaba 3.600 castellanos, por haber Dios venganza de tan grandes injusticias. El otro reino se decía del Marién, donde ahora es el Puerto Real, al cabo de la Vega, hacia el norte y más grande que el reino de Portugal, aunque cierto harto más feliz y digno de ser poblado,
y de muchas y grandes sierras y minas de oro y cobre muy rico, cuyo rey se llamaba Huancanagarí, última aguda, debajo de la cual había muchos y muy grandes señores, de los cuales yo vi y conocí muchos. Y la tierra de este fue primero a parar el almirante viejo que descubrió las Indias, al cual recibió la primera vez el dicho Huancanagarí, cuando descubrió la isla con tanta humildad y caridad, y todos los cristianos con él iban, y les hizo tan suave y gracioso recibimiento y socorro y avivamiento, perdiéndose allí aún la nao en la que iba el almirante, que en su primera patria de sus mismos padres no lo hubiera recibido mejor. Este sé por la relación de las palabras del mismo almirante. Este rey murió huyendo de las matanzas y crueldades de los cristianos, destruido y privado de su estado, por los montes perdidos. Todos los años señores súbditos suyos murieron en la tiranía y servidumbre que abajo será dicha. El tercer reino y señorío fue la Maguana, tierra donde admirable, sanísima y fertilísima, donde agora se hace la mejor azúcar de aquella isla. El rey de él llamó Canobao. Este, en esfuerzo y estado y gravedad y ceremonias de su servicio, excedió a todos los otros. A este prendieron con una gran sutileza y maldad, estando seguro en su casa. Metiéronlo después en un navío para traerlo a Castilla, y estando en el puerto 6 navíos para repartir. Quiso Dios mostrar ser aquella con las otras grandes iniquidad e injusticia. Envió aquella noche una tormenta que hundió todos los navíos y ahogó todos los cristianos que en ellos estaban, donde murió el dicho Caonabó, cargado de cadenas y grillos. Tenía este señor 3 o 4 hermanos muy varoniles y esforzados como él. Vista la prisión tan injusta de su hermano y señor, y las destrucciones y matanzas que los cristianos en los otros reinos hacían, especialmente desde que supieron que el rey su hermano era muerto, pusiéronse en armas para ir a cometer y vengarse de los cristianos. Van los cristianos a ellos son conciertos de caballo, y es que la más perniciosa arma puede ser para entre indios, y hacen tantos estragos y matanzas que asolaron y despoblaron la mitad de todo aquel reino. El cuarto reino es el que se llamó de Jaraguá. Este era como el meollo o médula o como la corte de toda aquella isla. Excedía en la lengua y hablar ser más polida, en la policía y crianza más ordenada y compuesta, en la muchedumbre de la nobleza y generosidad, porque había muchos y en gran cantidad señores y nobles, y en la lindeza y hermosura de toda la gente y todos los otros. El rey y señor de él se llamaba Beechó. Tenía una hermana que se llamaba Anacaona. Estos 2 hermanos hicieron grandes servicios a los reyes de Castilla e inmensos beneficios a los cristianos, librándolos de muchos peligros de muerte. Y después de muerto el rey Beechó, quedó en el reino por señora Anacaona. Aquí llegó una vez el gobernador o gobernadora de esta isla, sentada de caballo y más de 300 peones, que los de caballo solo bastaban para asolar a toda la isla y la tierra firme. Y llegáronse más de 300 señores a su llamado seguros, de los cuales hizo meter dentro de una casa de paja muy grande a los más señores por engaño, y metidos les mandó poner fuego, y quemaron vivos. A todos los otros alancearon y metieron a espada con infinita gente, y a la señora Anacaona, por hacerle honra, ahorcaron, y a cacería algunos cristianos por piedad o por codicia, tomar algunos niños para mampallarlos, no los matasen y poníanlos en las ancas de los caballos. Venía otro español por detrás y pasábanlo con su lanza,
Otro, si estaba el niño en el suelo, le cortaba las piernas con la espada. Alguna gente que pudo huir de esta tan inhumana crueldad, parándose a una isla pequeña que está cerca de allí 8 leguas en la mar. En el dicho gobernador condenó a todos estos que allí se pasaron que fuesen esclavos, porque huyeron de la carnicería. El quinto reino se llamaba Igwe, y señorea Baló una vieja reina que se llamó Iguanamá. A esta ahorcaron y fueron infinitas las gentes que yo vi quemar vivas y despedazar, y atormentar por diversas y nuevas maneras de muertes y tormentos y hacer esclavos todos los que a vida tomaron. ¿Y por qué son tantas las particularidades que en estas matanzas y perdiciones de aquellas gentes ha habido, que en mucha escritura no podrían caber? Porque en verdad creo que por mucho que dijese no puedo explicar de 1000 partes una. Solo quiero en la que de las guerras susodichas concluir con decir y afirmar que en Dios y en mi conciencia que tengo por cierto, que para hacer todas las injusticias y maldades y dichas, y las otras que dejó y podría decir, no dijeron más causa los indios, ni tuvieron más culpa que podrían dar o tener un convento de buenos y concertados religiosos, para roballos y matallos, y los que de la muerte quedasen vivos, ponerlos en perpetuo caberío y servidumbre de esclavos. Y más afirmó que hasta que todas las muchedumbres de gentes de aquella isla fueron muertas y asoladas, que pueda yo creer y conjetuar, no cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal que fuese punible por los hombres. Y los que solamente son reservados a Dios, como son los deseos de venganza, odio, rencor que podían tener aquellas gentes contra tan capitales enemigos, como los fueron los cristianos, esto creo que cayeron en muy pocas personas de los indios, y eran poco más impetuosos, rigurosos por la mucha experiencia de ellos tengo, que de niños o muchachos de 10 o 12 años. Y sé por cierta e infalible ciencia que los indios tuvieron siempre justísima guerra contra los cristianos, y los cristianos una ni ninguna. Nunca tuvieron justa contra los indios, antes fueron todas diabólicas e injustísimas, y mucho más que de ningún tirano se puede decir del mundo. Y lo mismo afirmo de cuantas han hecho en todas las Indias. Después de acabadas las guerras y muertos en todas ellas todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos, mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno 30, a otro 40, a otro 50 y 200, según la gracia que cada uno alzaba con el tirano mayor, que decían gobernador. Y así repartidos en cada cristiano dábanselo con esta color, que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos, haciéndolos curas de ánimas, y la cura o cuidado de que ellos tuvieron que enviar los hombres y las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, y las mujeres ponían en las estancias que son granjas a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer, sino hierbas y cosas que no tenían sustancia. Secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas las criaturas, y por estar los maridos apartados que nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron ellos en las minas de trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo, y así se acabaron tantas y tales multitudines de gentes de aquella isla, y así se pudiera haber acabado todas las del mundo. Decir las cargas que echaban de 3 y 4 arrobas, y llevan 100 y 200 lenguas. Y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas que son como redes a cuestas de los indios, porque siempre usaron de ellos como de bestias para cargas.
Tenían mataduras en los hombros y espaldas de las cargas, como muy matadas bestias. Decir asimismo los azotes, palos, bofetadas, puñadas, maldiciones y otros 1000 géneros de tormentos en los que los trabajos les daban. En verdad que en mucho tiempo ni un papel ni se pudiese decir y que fuese para espantar los hombres. Y es de notar que la perdición de estas islas y estas tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina doña Isabel, que fue el año de 1504, porque hasta entonces solo en esta isla se habían destruido algunas provincias por guerras injustas, pero no del todo, y estas por la mayor parte y casi todas se les encubrieron a la reina, porque la reina que haya santa gloria tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas gentes, como sabemos los que vimos palpamos con nuestros ojos y manos los ejemplos de esto. Débese de notar otra regla en esto, que en todas las partes de las Indias donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron en los indios todas las crueldades de sus susodichas y matanzas y tiranías y opresiones abominables en aquellas inocentes gentes, y añada muchas más y mayores y nuevas maneras de tormentos, y más crueles siempre fueron porque los dejaba Dios más de golpe caer y derrocarse en reprobado juicio y sentimiento. De las 2 islas de San Juan y Jamaica. Pasaron a la isla de San Juan y a la de Jamaica, que eran unas huertas y unas colmenas. En el año de 1509, los españoles, con el fin y propósito que fueron a la española, los cuales hicieron y cometieron los grandes insultos y pecados susodichos, y añadieron muchas señaladas y grandísimas crueldades más, matando y quemando y asando y echando a perros bravos, y después oprimiendo y atormentando y vegando en las minas y en los otros trabajos hasta consumir y acabar con aquellos infelices inocentes que había en las dichas 2 islas, más de 600.000 ánimas, y creo que más de un cuento, y no hay hoy en cada una 200 personas, todas perecidas sin fe y sin sacramentos. De la isla de Cuba. En el año de 1511 pasaron a la isla de Cuba, que es, como dije, tan lengua como de Valladolid a Roma, donde había grandes provincias de gentes. Comenzaron y acabaron de las maneras susodichas y mucho más y más cruelmente. Aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un cacique y señor muy principal, que por nombre tenía Hatuey, que había pasado de la isla española a Cuba con mucha de su gente, por huir de las calamidades e humanas obras de los cristianos. Y estando en aquella isla de Cuba, y dándole nuevas ciertos indios que pasaban a ella los cristianos, ayuntó mucha o toda su gente, y díjoles: ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá, y tenéis experiencia que les han parado a los señores fulano y fulano y fulano, y aquellas gentes de Haití, que es la española. Lo mismo vienen a hacer acá. ¿Sabéis que quizá por qué lo hacen? Dijeron: no, sino porque no son de su natura crueles y malos. Dice él: no lo hacen por eso solo, sino porque tienen un Dios quien ellos adoran y quieren mucho, y por haberle de nosotros para lo adorar nos trabajan de sojuzgar y nos matan. Tenía cabeza una celestilla llena de oro en joyas y dijo: ¿veis aquí el Dios de los cristianos? Hagámosle, si os parece, areitos, que son bailes y danzas, y quizá le agrademos y les mandará que no nos hagan mal. Dijeron todos a voces: bien es, bien es. Bailáronle lentamente hasta que todos se cansaron. Y después dice:
el señor Hathaway, mira, como quiera que sea, si los guardamos para sacárnoslo y al fin nos ha de matar, echémoslo en ese río. Todos votaron así que se hiciese, y así lo echaron en un río grande que allí estaba. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos, desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los conocía, y defendíase cuando los topaba. Y al fin lo prendieron, y solo porque huía de gente tan inicua y cruel y se defendía de quien lo quería matar y oprimir hasta la muerte, así y a toda su gente y generación, lo hubieron vivo de quemar. Atando al palo, decíale de un religioso de San Francisco, santo varón que allí está, algunas cosas de Dios de nuestra fe, el cual nunca más las había jamás oído. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, que iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, y si no, porque había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más que pensar, que no quería él ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviese y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios y nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias. Una vez saliéndonos a recibir el mantenimientos y regalos 10 lenguas de un gran pueblo, llegados allá nos dieron una gran cantidad de pescado, pan, comida, con todo lo que más pudieron. Súbitamente se les revisó el diablo a los cristianos y meten el cuchillo en mi presencia, sin motivo ni causa que tuviesen. Más de 3000 ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres y niños, allí vi de tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Otra vez desde pocos días envié yo mensajeros, asegurando que no temiesen a todos los señores de la provincia de La Habana, porque tenían por oídas de mi crédito, que no se ausentasen, sino que no saliesen a recibir, que no se les haría mal ninguno, porque de las matanzas pesadas estaba toda la tierra asombrada. Y esto hice por parecer del capitán, y llegados a la provincia saliéronnos a recibir 20 y señores caciques, y luego los prendió del capitán, quebrantando el seguro que yo les había dado, y los quería quemar vivos como otro día, diciendo que era bien, porque aquellos señores en algún tiempo habían de hacer algún mal. Vídeme en un muy gran trabajo quitallos de la hoguera, pero al fin se escaparon. Después de que todos los indios de la tierra de esta isla fueron puestos en la servidumbre y calamidad de los de Española, viéndose morir y parecer sin remedio, todos comenzaron unos a huir de los montes, otros a ahorcarse de desesperación, y ahorcábanse maridos y mujeres, consigo ahorcaban los hijos, y por las crueldades de un español tirano que yo conocí, se ahorcaron más de 200 indios. Pareció de esta manera infinita gente. Oficial del rey hubo en esta isla que le dieron de repartimiento 300 indios, y a cabo de 3 meses había muerto en los trabajos de las minas. Los 270 que no le quedaron de todos, sino 30, que fue el diezmo, después le dieron otros tantos, y más también los mató. Dábanle y más mataba, hasta que se murió, y el diablo se llevó el alma. En 3 o 4 meses, estando yo presente, murieron de hambre por llevarles los padres y las madres a las minas más de 7000 niños. Otras cosas vi de espantables. Después acordaron de ir a monetar los indios que estaban por los montes, donde hicieron estragos admirables, y así asolaron y despoblaron toda aquella isla, la cual vimos ahora. Poco ha, y es una gran lástima y compasión verla quemada y echada a toda una soledad.
de la tierra firme. En el año de 1514 pasó a la tierra firme un infeliz gobernador, crudelísimo tirano, sin alguna piedad ni aun prudencia, como un instrumento de furor divino, muy de propósito para poblar en aquella tierra con mucha gente de españoles. Y aunque algunos tiranos habían ido a la tierra firme y habían robado y matado y escandalizado mucha gente, pero había sido a la costa de la mar, salteando y robando lo que podían. Mas éste excedió todos los otros que antes de él habían ido, y a los de las islas y sus hechos nefarios, a todas las abominables pasadas. No solo a la costa de la mar, pero grandes tierras de reinos despobló y mató, echando inmensas gentes en ellos había los infiernos. Este despobló todo desde muchas lenguas arriba del Dairén hasta el reino de provincias de Nicaragua, inclusive, que son más de 500 lenguas y la mejor y más feliz y poblada tierra que crece haber en el mundo, donde había muchos grandes señores, infinitas grandes poblaciones, grandísimas riquezas de oro, porque hasta aquel tiempo en ninguna parte había parecido sobre la tierra tanto. Porque aunque de la isla española se había henchido de casi España de oro y de más fino oro, pero había sido sacado con los indios de las extrañas tierras de las minas dichas donde, como se dijo, murieron. Este gobernador y su gente inventó nuevas maneras de crueldades y de dar tormentos a los indios, porque descubrieron y les diesen oro. Capitán hubo suyo que una entrada que hizo por mandato de él, para robar y extirpar gentes, mató sobre 40,000 ánimas, que vido por sus ojos un religioso de San Francisco, que con él iba, que se llamaba Fray Francisco de San Román, metiéndolos a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos, atormentándolos con diversos tormentos. ¿Y por qué la ceguedad perniciosísima que siempre ha tenido hasta hoy los que han regido las Indias en disponer y ordenar la conversión y salvación de aquellas gentes, la cual siempre han propuesto? Con verdad se dice esto, en la obra y efecto, puesto que por palabra hayan mostrado y colorado y disimulado otra cosa. Ha llegado a tanta profundidad que han imaginado y practicado y mandado que se les hagan a los indios requerimientos que vengan a la fe y a dar la obediencia a los reyes de Castilla, sino que se les harán guerra a fuego y a sangre, y los matarán y cavitarán, etc. Como si el Hijo de Dios que murió por cada uno de ellos hubiera en su ley mandado cuando dijo, euntes docete omnes gentes, que se hiciese requerimientos a los infieles pacíficos y quietos y que tienen sus tierras propias, y si no las recibiesen luego sin otra predicación y doctrina, y si no se diesen así menos al señorío del rey, que nunca oyeron ni vieron especialmente, cuya gente y mensajeros son tan crueles, tan despiadados, tan horribles tiranos, perdiesen por el mismo caso la hacienda y las tierras, la libertad, las mujeres e hijos, con todas sus vidas, que es otra cosa absurda y estulta y digna de todo vituperio y escarnio y a infierno. Así como llevase aquel triste y malaventurado gobernador instrucción que hiciese los dichos requerimientos para justificarlos, siendo ellos mismos absurdos, irracionables e injustísimos, mandaba a los ladrones que enviaba lo hacían cuando acordaban de ir al saltear o robar algún pueblo que tenían noticia de tener otro. Estando los indios en sus pueblos y casas seguros, íbanse de noche los tristes españoles salteadores hasta media lengua de pueblo, y allí aquella noche entre sí mismos apregonaban o leían el dicho requerimiento diciendo, caciques e indios de esta tierra firme de tal pueblo, hacemos os saber que hay un Dios, y un Papa, y un Rey de Castilla,
que es Señor de estas tierras. Venid luego a le dar la obediencia, etc. Y si no, sabed que os haremos guerra y mataremos y cavitaremos, etc. Y cuarto del alba, estando los inocentes durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo poniendo fuego a las casas que comúnmente eran de paja, y quemaban vivos los niños y mujeres y muchos de los demás antes que acordasen. Mataban los que querían, y los que tomaban a vida mataban a tormentos, porque dijesen de otros pueblos de oro o de más oro de lo que allí hallaban. Y los que restaban errábanlos por esclavos. Iban después, acabando o apagando el fuego, a buscar el oro que había en las casas. De esta manera y en otras obras se ocupó aquel hombre perdido con todos los malos cristianos que llevó desde el año de 14 hasta el año de 21 o 22, enviando en aquellas entradas 5 y 6 más criados, por los cuales le daban tantas partes, allende de la que le cabía por capitán general, de todo el oro y perlas y joyas que robaban, y de los esclavos que hacían. Lo mismo hacían los oficiales del rey, enviando cada uno los más mozos o criados que podía, y el obispo primero de aquel reino enviaba también sus criados por tener su parte en aquella granjería. Más oro robaron en aquel tiempo de aquel reino, a lo que yo puedo juzgar de 1,000,000 de castellanos, y creo que me acortó, y no se hallará que enviaron al rey sino 3,000 castellanos de todo aquello robado, y más gentes destruyeron de 800,000 ánimas. Los otros tiranos gobernadores que allí sucedieron hasta el año de 33, mataron y consistieron matar, con la tiránica servidumbre que a las guerras sucedió lo que restaban. Entre infinitas maldades que éste hizo y consintió hace el tiempo que gobernó, fue quedándole un cacique o señor de su voluntad o por miedo, como es más verdad. 9,000 castellanos, no contentos con esto, prendieron al dicho señor, y atándole a un palo sentado en el suelo y extendidos los pies, ponenle fuego a ellos porque diese más oro. Y él envió a su casa y trajeron otros 3,000 castellanos, tornándole o dar tormentos, y él no dando más oro porque no lo tenía o porque no lo quería dar. Tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le salieron por las plantas, y así murió. De estos fueron infinitas veces las que a señores mataron y atormentaron por sacarles oro. Otra vez, yendo a asaltar cierta capitanía de españoles, llegaron a un monte donde estaba recogida y escondida por huir de tan pestilencias y horribles obras de los cristianos mucha gente. Y dando de súbito sobre ella, tomaron 70 o 80 doncellas y mujeres, muertos, muchos más que pudieron matar. Otro día, juntáronse muchos indios, e iban tras los cristianos peleando por la ansia de sus mujeres e hijas, y viéndose los cristianos apretados, no quisieron soltar la cabalgada, sino meten las espadas por las barrigas de las muchachas y mujeres, y no dejaron de todas 80 una viva. Los indios, que se les rasgaban las entrañas de dolor, daban gritos y decían: «Oh malos hombres, crueles cristianos, ¿a las iras matáis?». Ira llamaban aquella tierra a las mujeres cuasi, diciendo: «Matar las mujeres, señal es de abominables y crueles hombres bestiales». A 10 o 15 leguas de Panamá estaba un gran señor que se llamaba París, y muy rico de oro. Fueron allá los cristianos, recibiólos o si fueran hermanos suyos, y presentó al capitán 50,000 castellanos de su voluntad. El capitán y los cristianos parecióles
que quien daba aquella cantidad de su gracia, que debía tener mucho tesoro, que era el fin y consuelo de sus trabajos. Disimularon y dicen que se quieren partir, y tornaban al cuarto del alba, y dan donde sobre seguro en el pueblo, quemándolo con fuego que pusieron, y mataron y quemaron mucha gente, y robaron 50 o 60,000 castellanos otros. Y el cacique o señor escapóse, que no le mataron o prendieron. Juntó presto la más gente que pudo, y a cabo de 2 o 3 días alcanzó a los cristianos, que llevaban sus 40,000 castellanos, y da de ellos varonilmente, y mata 50 cristianos, y tómales todo el oro, escapándose los otros y huyendo bien heridos. Después tornaron muchos cristianos sobre el dicho cacique, y asolaron a él y a infinita de su gente, y los demás pusieron y mataron en la ordinaria servidumbre, por manera que no hay hoy vestigio ni señal de que haya habido allí pueblo ni hambre nacido, teniendo 30 lenguas llenas de gente y señorío. De estas no tienen cuento las matanzas y perdiciones que aquel mísero hombre con su compañía y en aquellos reinos despobló hizo. De la provincia de Nicaragua. En el año de 1522 o 23, pasó este tirano a sosjugar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, anemidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? Qué cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban y 4 lenguas en lengua, llenos de admirables frutales que causaba ser inmensa la gente. A estas gentes, porque era la tierra llana y rasa que no podían asorcerse en los montes, y deleitosa, que por mucha angustia y dificultad os ajaban y dejaban, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones, y cuando les era posible toleraban las tiranías y servidumbre de los cristianos, y porque de su natura era gente muy mansa y pacífica. Hízoles aquel tirano con sus tiranos compañeros, que fueron con él, todos los que a todo el otro reino le habían ayudado a destruir, tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios, sin injusticias, que podría la lengua humana decirlo. Enviaba 50 de caballo y hacía alancear toda una provincia mayor que el condado de Roussillon, que no dejaba hombre ni mujer, ni viejo ni niño a vida, por liviana cosa, así como porque no venían tan presto a su llamado, o no le traían tantas cargas de maíz, que es el trigo de allá, o tantos indios para que sirviesen a él o a otro de los que su compañía, porque como era la tierra llana, no podían huir de los caballos ninguno, ni de su ira infernal. Enviaba españoles a hacer entradas, que es ir a saltear indios a otras provincias, y dejaba llevar a los salteadores cuantos indios querían de los pueblos pacíficos y que les servían, los cuales echaban en cadenas porque no les dejaban las cargas de 3 arrobas que les echaban a cuestas. Y acaeció vez de muchas que esto hizo de que 4,000 indios no volviesen 6 vivos a sus casas, y que todos los dejaban muertos por los caminos. Y cuando algunos cansaban y se despeaban de las grandes cargas, y enfermaban de hambre y trabajo y flaqueza, por no desentarlos de las cadenas, les cortaban por la collera de la cabeza, y la cabeza caía a un cabo y a un cuerpo al otro. Véase qué sentirían los otros. Y así cuando se ordenaban semejantes romerías, como tenían experiencia los indios de que ninguno volvía, cuando salían iban llorando y suspirando de los indios, diciendo: aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos,
y aunque trabajábamos mucho, en fin volvíamos a cabo de algún tiempo a nuestras casas y a nuestras mujeres e hijos, pero ahora vamos sin esperanza de nunca jamás volver a verlos, ni tener más vida. Una vez porque lo quiso hacer de nuevo repartimiento de indios, porque se le antojó, y aún dicen que por quitar a los indios a quien no quería bien y darlos a quien les parecía, fue causa de que los indios no sembrasen una sementera, y como no hubo pan, los cristianos tomaron a los indios cuanto maíz tenían para mantenerse así y a sus hijos, por lo cual murieron de hambre más de 20 o 30,000 ánimas, y acaeció mujer matar a su hijo para comerlo de hambre. Como los pueblos que tenían eran todos una muy graciosa huerta cada uno. Como se dijo, apostáronse en ellos los cristianos, cada uno en el pueblo que le repartían, o como dicen ellos, le encomendaban, y hacían en él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios, y así les tomaron sus particularidades, tierras y heredades de que se mantenían. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días sin holgananza. Hasta los niños cuán presto pueden tenerse en los pies, los ocupaban en lo que cada uno puede hacer y más de lo que puede, y así los han consumido y consumen hoy los pocos que han restado, no teniendo ni dejándoles tener casa ni cosa propia, en lo cual aún exceden a las injusticias en este género que en la España se hacían. Han fatigado y opreso y sido causa de su acelerada muerte de muchas gentes en esta provincia, haciéndoles llevar la tablazón y madera de 30 leguas al puerto para hacer navíos y enviarlos a buscar miel y cera por los montes, donde los comen los tigres, y han cargado y cargan hoy las mujeres preñadas y paridas como a bestias. La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia ha sido de licencia aquel gobernador dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedía cada 4 o 5 meses o cada vez que cada uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador, al cacique 50 esclavos con amenazas que si no los daban lo habían de quemar vivo o echar a los perros bravos. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2 o 3 o 4, iban los señores por su pueblo y tomaban lo primero todos los huérfanos y después pedía a quien tenía 2 hijos 1 y quien tenía 3 2. De esta manera cumplía el cacique con el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son las gentes que más parece que aman a sus hijos. Como esto se hacía tantas veces, asolaron desde el año de 23 hasta el año 33 todo aquel reino, porque anduvieron 6 o 7 años, 5 o 6 navíos al trato, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a vender por esclavos a Panamá y a Perú, donde todos son muertos, porque es averiguado y experimentado a millares veces que sacando los indios de sus tierras naturales, luego mueren más fácilmente, porque siempre no les dan de comer y no les quitan nada de los trabajos, como no los vendían ni los compren sino para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo, más de 500,000 almas, por las guerras infernales y que los españoles les han hecho y por el cautiverio horrible en que los pusieron. Más han muerto otras de 500 y 600,000 personas hasta hoy. Y hoy las matan. En obra de 14 años, estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua obra de 4 o 5,000 personas, las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianas y personales, siendo, como se dijo, una de las más pobladas del mundo. De la Nueva España. En el año de 1517 se descubrió la Nueva España y en el descubrimiento se hicieron grandes escándalos en los indios y algunas muertes por los que la descubrieron. En el año de 1518 fueron a robar y a matar los que se llaman cristianos y aunque ellos dicen que van a poblar y desde este año
de 18 hasta el día de hoy, que estamos en el año de 1542, ha rebosado y llegado como su colmo toda la iniquidad, toda la injusticia, toda la violencia y tiranía que los cristianos han hecho en las Indias, porque de todo han perdido todo temor a Dios y al Rey, y se han olvidado de sí mismos, porque son tantos y tales los estragos y crueldades, matanzas y destrucciones, despoblaciones, robos, violencias y tiranías, y en tantos y tales reinos de la gran tierra firme, que todas las cosas que hemos dicho son nada en comparación de las que se hicieron, pero aunque las dijéramos todas, son infinitas las que dejamos de decir, no son comparables ni en número ni en gravedad, a las que desde el dicho año de 1518 se han hecho y perpetrado hasta este día y año de 1542. Y hoy en este día del mes de septiembre se hacen cometer las más grandes y abominables, porque sea verdad la regla que arriba pusimos, que siempre desde el principio se ha ido creciendo en mayores desafueros y obras infernales. Así que desde la entrada de la Nueva España, que fue a 18 de abril del 18 del 18, hasta el año de 30, que fueron 12 años enteros, duraron las matanzas y estragos que las sangrientas y crueles manos y espadas de los españoles hicieron continuamente en 450 leguas en torno casi de la ciudad de México y a su alrededor, donde cobran 4 y 5 grandes reinos, tan grandes y harto más felices que España. Estas tierras todas eran las más pobladas y llenas de gentes que Toledo y Sevilla, y Valladolid y Zaragoza, juntamente con Barcelona, porque no hay ni hubo jamás tanta población en estas ciudades. Cuando más pobladas estuvieron, que Dios puso y que había en todas las dichas leguas, para que andallas en torno sean de andar más de 1800 leguas. Más han muerto los españoles dentro de las 12 años dichos en dichas 450 leguas, y a cuchillos y a lanzadas quemando los vivos, mujeres y niños, mozos y viejos, de 4 cuentos de ánimas, mientras que duraron, como dicho es, lo que aquellos llaman conquistas, siendo invasiones violentas de crueles tiranos, condenadas no solo por la ley de Dios, pero por todas las leyes humanas, como lo son y muy peores que las que hace el turco para destruir la iglesia cristiana. Y esto sin que los que han muerto y matan cada día en la susodicha tiránica servidumbre, vejaciones y opresiones cotidianas. Particularmente no podrá bastar legua ni noticia e industria humana a referir los hechos espantables que en las distintas partes y juntos en un tiempo, en unas y varios y en varias, por aquellos hostles públicos y capitales enemigos del linaje humano, se han hecho dentro de aquel dicho circuito, y aún algunos hechos según las circunstancias y calidades que los agravian, en verdad que cumplidamente, apenas con muchas diligencias y tiempo y escritura no se puede explicar, pero alguna cosa de algunas partes diré, con protestación y juramento de que no pienso que explicaré una de 1000 partes. De la Nueva España. Entre otras matanzas hicieron esta en una ciudad grande de más de 30,000 vecinos que se llamaban Cholula, que saliendo a recibir todos los señores de la tierra y comarca, y primero todos los sacerdotes con el sacerdote mayor, a los cristianos en procesión y con grande acatamiento y reverencia, llevándolos en medio a aposentar a la ciudad y a las casas de aposentos del señor o señores de las principales. Acordaron los españoles de allí una matanza o castigo, como ellos dicen, para poner y sembrar su temor y braveza en los rincones de aquellas tierras, porque siempre fue esta su determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene a saber hacer una cruel y señalada matanza, porque tiemblen de ellos aquellas ovejas mansas. Así que enviaron para esto primero llamar
todos los señores y nobles de la ciudad y de todos los lugares a ella sujetos, con el señor principal, así como venía y entraban a hablar al capitán de los españoles. Luego eran presos sin que nadie los sintiese que pudiese llevar las nuevas. Habíanles pedido 5 o 6 mil indios que les llevasen las cargas. Vinieron todos luego y métenlos en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cajas de los españoles es saber de ellos una gran compasión y lástima, porque vienen desnudos en cuero, solamente cubiertas sus vergüenzas y con unas redecillas en el hombro con su pobre comida. Pónense todos en cuclillas como unos corderos muy mansos, todos ayuntados y juntos en el patio con otras gentes que a vueltas estaban. Pónense a las puertas del patio españoles armados que guardasen, y todos los demás echan la mano a sus espadas, y meten a espada y lanzadas todas aquellas ovejas que ninguno pudo escaparse, que no fuese trucidado. A cabo de 2 o 3 días salían muchos indios vivos, llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos. Como eran tantos, iban llorando ante los españoles pidiendo misericordia, y que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes, así como salían, los hacían pedazos. A todos los señores, que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hinchados en la tierra. Pero un señor, y quizá era el principal, el rey de aquella tierra, pudo soltarse y recogióse con otros 20 o 30 o 40 hombres al templo grande que allí tenían, el cual era como fortaleza que llamaban Q, y allí se defendió gran rato el día. Pero los españoles, a quien no se les amparaba nada, mayormente en estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo y allí los quemaron dando voces: «Oh malos hombres, ¿qué os hemos hecho? ¿Por qué nos matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Montezuma de vosotros nos hará venganza». Dícese que, estando metiendo a espada los 5 o 6 mil hombres en el patio, estaba cantando el capitán de los españoles: «Mira a Nero de Taipeya, a Roma como se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de la nada se dolía». Otra gran matanza hicieron en la ciudad de Tepeaca, que era mucho mayor, de más vecinos y gente que la dicha, donde mataron a espada infinita gente con grandes particularidades de crueldad. De Cholula caminaron hacia México, y enviándoles el gran rey Montezuma millares de presentes y señores y gentes y fiestas al camino, y la entrada de la calzada de México, que es a 2 leguas, envíosles a su mismo hermano, acompañado de muchos grandes señores y grandes presentes de oro, plata y ropa. Y a la entrada de la ciudad, saliendo él mismo en persona en unas andas de oro, con toda su gran corte, y recibirlos y acompañándolos hasta los palacios en que los había mandado aposentar. Aquel mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se hallaron, con cierta disimulación, estando seguro, prendieron al gran rey Montezuma y pusieron 80 hombres que le resguardasen, y después echáronlo en grillos. Pero dejado todo esto, en que había grandes y muchas cosas que contar, solo quiero decir una señalada que allí aquellos tiranos hicieron. Yéndose el capitán de los españoles al puerto de la mar, a prender a otro cierto capitán que venían contra él, y dejado cierto capitán, creo que con 100 o pocos más hombres que guardasen al rey Montezuma, acordaron aquellos españoles de cometer otra cosa señalada para acrecentar su miedo en toda la tierra, industria, como dije, de que muchas veces han usado,
Los indios y gente y señores de toda la ciudad y corte de Montezuma no se ocupan en otra cosa sino en dar placer a su señor preso. Y entre otras fiestas que le hacían era en las tardes, hacer por todos los barrios y las plazas de la ciudad los bailes y danzas que acostumbran, y que llaman ellos mitotes, como en las islas llaman areitos, donde sacan todas sus galas y riquezas y con ellas se empluman todos, porque es la principal manera de fiestas suyas y regocijo. Y los más nobles caballeros y de sangre real, según sus grados, hacían sus bailes y fiestas más cercanas a las casas donde estaba preso su señor. En la más pronicua parte de los dichos palacios estaban sobre 2000 hijos de señores, que era toda la flor y nata de la nobleza de todo el imperio de Montezuma. A estos fue el capitán de los españoles con una cuadrilla de ellos, y envió otras cuadrillas a todas las otras partes de la ciudad, donde hacían las dichas fiestas, disimulados como que iban a verlas, y mandó a cierta hora, todos dicen en ellos. Fue él, y estando embebidos y seguros en sus bailes, dice Santiago a ellos, y comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos, delicados, y a derramar aquella generosa sangre que a uno no dejaron a vida. Lo mismo hicieron los otros en las otras plazas. Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo, angustia y luto, e hinchó de amargura y dolor, y aquí a que se acabe el mundo o ellos del todo lo acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areitos y bailes como en romances, que acá decimos, y aquella calamidad y pérdida de la sucesión de toda su nobleza, de que se preciaban de tantos años atrás. Vista por los indios cosa tan injusta y crueldad tan nunca vista en tantos inocentes sin culpa perpetrada, los que habían sufrido con tolerancia la prisión no menos injusta de su universal Señor, porque él mismo se lo mandaba, que no acometiesen ni aguerriasen los cristianos. Entonces pónense en armas toda la ciudad y vienen sobre ellos. Heridos muchos de los españoles apenas se pudieron escapar. Ponen un puñal a los pechos al preso Montezuma que se pudiese a los corredores y mandase que los indios no combatiesen la casa, sino que pusieron en paz. Ellos no curaron entonces de obedecerle en nada. Antes platicaban de elegir otro señor y capitán que guiase sus batallas, y porque ya volvía el capitán que había ido al puerto con victoria y traían muchos más cristianos y venían cerca, cesaron el combate, obra de 3 o 4 días, hasta que entró en la ciudad. El entrado, ayuntada infinita gente de toda la tierra, combaten a todos juntos de tal manera y tantos días que, teniendo que morir, acordaron una noche salir de la ciudad. Sabido por los indios, mataron gran cantidad de cristianos en las puertas de la laguna, con justísima y santa guerra. Por las causas justísimas que tuvieron, como dicho es, las cuales cualquiera que fuese razonable y justo las justificara. Sucedió después el combate de la ciudad, reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. Después de las tiranías grandísimas y abominables que estos hicieron en la Ciudad de México y en las ciudades y tierra mucha, que porque aquellos alrededores 10 y 15 y 20 leguas de México, donde fueron muertas infinitas gentes, pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir e inficcionar y asolar a la provincia de Pánuco, que era una cosa admirable la multitud de las gentes que tenía y los estragos y matanzas que allí hicieron. Después destruye en la misma manera la provincia de Tututequepeque, y después de la provincia de Ipilcingo, después de la Colima, que cada una es más tierra que Reino de León, y que el de Castilla.
Contar los estragos y muertes y crueldades que cada una hicieron sería sin duda cosa dificilísima e imposible de decir y trabajosa de escuchar. Es aquí de notar que el título con que entraban y por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas tierras que tanta alegría y gozo debieron causar a los que fueran verdaderos cristianos, con su tan grande e infinita población, era decir que viniesen a sujetarse y obedecer al rey de España, donde no que los habían de matar y hacer esclavos, y los que no venían tan presto a cumplir tan irracionables y estultos mensajes y a ponerse en las manos de tan inicuos y crueles bestiales. Hombres llamábanles rebeldes y alzados contra el servicio de su majestad. Y así le escribía acá al rey nuestro Señor. Y la ceguedad de los que regían las Indias no alcanzaba ni entendía aquello que en sus leyes está expreso, y más claro que otro de sus primeros principios, conviene a saber que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si primero no es súbdito. Considérese por los cristianos que saben algo de Dios y de razón y aún de las leyes humanas, que tales pueden parar los corazones de cualquiera gente, que vive en sus tierras segura y no sabe que deba nada a nadie y que tiene sus naturales señores. Las nuevas que les dijeron así de súbito, daos a obedecer a un rey extraño, que nunca visteis ni oísteis, y si no sabed que luego os hemos de hacer pedazos, especialmente viendo por experiencia que así luego lo hacen. Y lo que más espantable es que a los de hecho obedecen ponen en aspérrima servidumbre, donde con increíbles trabajos y tormentos más largos, y que duran más de los que les dan metiéndolos a espada, al cabo parecen ellos y sus mujeres, hijos y toda su generación. Y ya que con los dichos temores y amenazas, aquellas gentes y otras cualesquiera en el mundo, vengan a obedecer y reconocer el señorío del rey extraño. ¿No ven los ciegos y turbados de ambición y diabólica codicia que no por eso adquieren una punta de derecho, como verdaderamente sean temores y miedos, aquellos cadentes incontancismos viros, que derecho natural de humano divino es todo aire cuanto se hace para que valga, si no es el rautu, y obligación que les queda a los fuegos infernales y aun a las ofensas y daños que les hacen a los reyes de Castilla, destruyenles aquellos sus reinos y aniquilándoles en aquello en ellos es todo el derecho que tienen a todas las Indias, y estos son y no otros los servicios que los españoles han hecho a los indios señores reyes en aquellas tierras y hoy hacen. Con este tan justo y aprobado título, envió a este capitán tirano otros 2 tiranos capitanes muy más crueles y feroces, peores y de menos piedad y misericordia que él, a 2 grandes, florentísimos y felicísimos reinos de gentes plenísimamente llenos y poblados. Conviene a saber el reino de Guatimala, que está a la mar del sur, y el otro lado de Naco y Honduras, o Guaymura, que está a la mar del norte, frontera el uno del otro, y que confinaban y partían términos ambos a 300 leguas de México. El uno despachó por la tierra y el otro en navíos por la mar, con mucha gente de a caballo y de pie cada uno. Digo verdad de que lo que ambos hicieron en mal, y señaladamente de él que fue al reino de Guatimala, porque el otro prestó mal la muerte, murió, que podría expresar y colegir tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones, tantas y tan fieras injusticias que espantasen los siglos presentes y venideros, e hínchese de ellas un gran libro, porque éste excedió a todos los pasados y presentes, así en la cantidad y número de abominaciones que hizo, como de las gentes que destruyó y tierras que hizo desiertas, porque todas fueron infinitas,
el que fue por la mar y en navíos hizo grandes robos y escándalos, aventamientos de gentes en los pueblos de la costa, saliéndole a recibir a algunos con presentes en el reino de Yucatán, que está en el camino al reino susodicho de Naco y Guaymura, donde iba. Después de llegado a ellos, envió capitanes y mucha gente por toda aquella tierra, que robaban y mataban y destruían cuantos pueblos y gentes había, y especialmente uno que se lanzó con 300 hombres y se metió a la tierra adentro hacia Guatemala, fue destruyendo y quemando cuantos pueblos hallaba, y robando y matando a las gentes de ellos, y fue haciendo esto de industria más de 120 leguas, porque si enviasen tras él, hallasen los que fuesen la tierra despoblada y alzada, y los matasen los indios en venganza de los daños y destrucciones que dejaban hechos. Desde a pocos días mataron al capitán principal que le envió, a quien éste se alzó, y después sucedieron otros muchos tiranos crudelicísimos, que con matanzas y crueldades espantosas, y con haber esclavos y venderlos a los navíos que les traían vino y vestidos y otras cosas, con la tiránica servidumbre ordinaria desde el año de 1524 hasta el año de 1535, asolaron aquellas provincias del reino de Naco y Honduras, que verdaderamente parecían un paraíso de deleites, y estaban más pobladas que la más frecuentada y poblada tierra que puede ser en el mundo. Y ahora pasamos y venimos por ellas, y las vimos tan despobladas y destruidas que cualquiera persona, por dura que fuera, se le abrieran las entrañas de dolor. Más han muerto en estos 11 años de 2 cuentos de ánimas, y no han dejado en más de 100 leguas en cuadra 2000 personas, y en estas cada día las matan en dicha servidumbre. Volviendo a la péndola a hablar del grande tirano capitán que fue a los reinos de Guatemala, el cual, como está dicho, excedió a todos los pasados e iguala con todos los que hoy hay, desde las provincias comarcanas a México, que por el camino que él fue, según él mismo, escribió en una carta al principal que le envió: está el reino de Guatemala 400 leguas, que fue haciendo matanzas y robos, quemando y robando, y destruyendo donde llegaba la tierra con él. Título susodicho, conviene saber, diciéndoles que se sujetasen a ellos hombres tan inhumanos, injustos y crueles, con nombre del rey de España, incógnito y nunca jamás de ellos oídos, el cual estimaban ser muy más injusto y cruel que ellos, y aun sin dejarlos liberar, casi tan presto como el mensaje, llegaban matando y quemando sobre ellos. De la provincia y reino de Guatemala. Llegado al dicho reino, hizo en la entrada de mucha matanza de gente, y no obstante esto, sabíole recibir en unas andas, y con trompetas y atables y muchas fiestas el señor principal, con otros muchos señores de la ciudad de Utratlán, cabeza de todo el reino, donde les sirvieron de todo lo que tenían, en especial dándoles de comer cumplicidamente y todo lo que más pudieron. Aposentáronse fuera de la ciudad los españoles aquella noche, porque les pareció que era fuerte y que dentro pudieran tener peligro. Y otro día llama al señor principal y a otros muchos señores, y venidos como mansas ovejas, préndelos todos y dice que le den tantas caras de oro. Responden que no lo tienen, porque aquella tierra no es de oro. Mándalos luego quemar vivos, sin otra culpa, ni otro proceso ni sentencia. Desde que vieron los señores de todas aquellas provincias que habían quemado a aquellos señor y señores supremos, no más porque no daban oro, huyeron todos de sus pueblos, metiéndose en los montes, y mandaron a toda su gente que se fuesen a los españoles y les sirviesen como a señores, pero que no les descubriesen diciéndoles dónde estaban. Viénense toda la gente de la tierra a decir que querían ser suyos y servirles como a señores. Respondía este piadoso capitán que no los quería recibir,
Antes los habían de matar a todos si no descubrían dónde estaban sus señores. Decían los indios que ellos no sabían de ellos, que se sirviesen de ellos y de sus mujeres e hijos, y que en sus casas los hallarían. Allí los podían matar o hacer de ellos lo que quisiesen. Y esto dijeron y ofrecieron e hicieron los indios muchas veces. Y cosa fue esta maravillosa que iban los españoles a los pueblos, donde hallaban las pobres gentes trabajando en sus oficios con sus mujeres e hijos, y seguros, y allí los alanzaban y hacían pedazos, y a pueblo muy grande y poderoso vinieron, que estaban descuidados más que otros, y seguros con su inocencia. Y entraron los españoles, y en obra de 2 horas casi lo asolaron, metiendo a espada a los niños y mujeres y viejos con cuantos matar pudieron, que huyendo no se escaparon. Desde los indios vieron que con tanta humildad, ofertas, paciencia, sufrimiento, no podían quebrantar ni ablandar corazones tan inhumanos y bestiales, y que tan sin apariencia ni color de razón, y tan contra de ellas hacían pedazos. Viendo que así como así habían de morir, acordaron a convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, vengándose como pudiesen de tan crueles e infernales enemigos, puesto que bien sabían que siendo no solo inermes, pero desnudos, a pie y flacos contra gente tan feroz y a caballo y tan armada, no podían prevalecer sino al cabo de ser destruidos. Entonces inventaron unos hoyos en medio de los caminos donde cayesen los caballos y se hinchasen por las tripas, unas estacas agudas y tostadas de que estaban los hoyos llenos, cubiertos por encima de céspedes y unas hierbas, que no parecía que hubiese nada. 1 o 2 veces cayeron caballos en ellos nomás, porque los españoles se supieron de ellos guardar, pero para vengarse hicieron ley los españoles, que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro de los hoyos, y así las mujeres preñadas y paridas, y niños y viejos y cuantos podían tomar, echaban en los hoyos hasta que henchían traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente de mujeres con sus niños. Todos los demás mataban y lanzadas a cuchilladas echaban a los perros bravos, que los despedazaban y comían. Cuando algún señor topaba por honra quemándolo en vivas llamas, estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años, desde el año de 24 hasta el año de 31. Júzguense aquí cuándo sería el número de la gente que consumirían. De infinitas obras horribles que en este reino hizo este infeliz y malaventurado tirano y sus hermanos, porque eran capitanes no menos infelices e insensibles que él, con los demás le ayudaban, fue un harto notable, que fue a la provincia de Cuscatán, donde ahora, o cerca de allí, es la villa de San Salvador, que es una tierra felicísima, con toda la costa del Mar del Sur, que dura 40 o 50 leguas en la ciudad de Cuscatán, que era la cabeza de la provincia. Le hicieron grandísimo recibimiento, y sobre 20 o 30,000 indios le estaban esperando cargados de gallina y comida. Llegando y recibido el presente, mandó que cada español tomase de aquel gran número de gente todos los indios que quisiese para los días que allí estuviesen, servirse de ellos y que tuviesen cargo de traer lo que hubiesen menester. Cada uno tomó 150 de lo que le parecían que bastaban para ser muy bien servido, y los entes corderos sufrieron la división, y servían con todas sus fuerzas, que no faltaba sino adorarlos. Entre tanto este capitán pidió a los señores que le trajese mucho oro, porque aquello principalmente venía. Los indios responden que les place darles todo el oro que tienen, y ayuntan muy gran cantidad de hachas de cobre, que tienen con este que sirven, dorado que parece oro, porque tiene alguno. Mándales porque el toque, y desde que vido que era cobre, dijo a los españoles: dad al diablo tal tierra, vámonos,
pues que no hay oro y cada uno los indios que tiene que les sirven, échelos en cadena y mandaré herrárselos por esclavos. Hácenlo y así hiérranlos con el hierro del rey por esclavos a todos los que pudieron atar. Y yo vi del fijo del señor principal de aquella ciudad errado, vista por los indios que le soltaron y los demás de toda la tierra, tan gran maldad comienzan a juntarse y ponerse en armas. Los españoles hacen en ellos grandes estragos y matanzas, y tórnanse a Guatemala, donde edificaron una ciudad, la que ahora con justo juicio en 3 diluvios juntamente, uno de agua, otro de tierra y otro de piedras, más gruesas que 10 y 20 bueyes, destruyó la justicia divinal, donde muertos todos los señores y los hombres que podían hacer guerra, pusieron todos los demás en la sobredicha infernal servidumbre, y con pedirles esclavos de tributo y dándoles los hijos e hijas, porque otros esclavos no los tienen. Y ellos enviando navíos de ellos a vender al Perú, y con otras matanzas y estragos que ni los dichos hicieron, han destruido y asolado un reino de 100 leguas en cuadra más, de los más felices en fertilidad y población que puede ser el mundo. Y este tirano mismo escribió que era más poblado que el reino de México. Y dijo verdad, más ha muerto él y sus hermanos con los demás de 4 y 5 cuentos de ánimas en 15 o 16 años, desde el año de 24 hasta el 40, y hoy matan y destruyen los que quedan, y así matarán los demás. Tenía esta costumbre que cuando iba a hacer guerra a algunos pueblos o provincias, llevaba de los ya sosjugados indios cuantos podía, e hiciesen guerra a los otros, y como no les daba de comer a 10 y a 20,000 hombres que llevaba, consentíales que comiesen a los indios que tomaba, y así había en su real solenísima carnicería de carne humana, donde en su presencia se mataban los niños y se asaban, y mataban el hombre por solas las manos y pies, que tenían por los mejores bocados, y con estas inhumanidades, oyéndolas todas las otras gentes de las otras tierras, no sabían dónde meter de espanto. Mató infinitas gentes con hacer navíos, llevaba de la mar del norte a la sur 130 lenguas de indios, cargados con anclas de 3 a 4 quintales, que se les metían las uñas de ellas por las espaldas y lomos, y llevó de esta manera mucha artillería en los hombros de los tristes desnudos. Y yo vi de muchos descargados de artillería por los caminos angustiados. Descasaba y hurgaba los casados, tomándoles las mujeres y las hijas, y dábasle a los marineros y soldados por tenerlos contentos, para llevarlos en sus armadas. Henchían los navíos de indios, donde todos perecían de sed y hambre. Y es verdad que si hubiese de decir en particular sus crueldades, hiciese un gran libro que al mundo espantase. 2 armadas hizo de muchos navíos cada uno, con las cuales abrazó como si fuera fuego del cielo todas aquellas tierras. Oh, cuántos huérfanos hizo, cuántos orbo de sus hijos, cuántos privó de sus mujeres, cuántas mujeres dejó sin maridos, y cuántos adulterios y esturpios y violencias fue causa. Cuántos privó de su libertad, cuántas angustias y calamidades padecieron muchas gentes por él. Cuántas lágrimas hizo derramar, cuántos suspiros, cuántos gemidos, cuántas soledades en esta vida, y de cuántos damnación eterna de la que en otra causó. No solo de indios que fueron infinitos, pero de los infelices cristianos, de cuyo consorcio se favoreció en tan grandes insultos gravísimos, pecados y abominaciones tan excresables, y plega a Dios que de él haya habido misericordia, y se contente con tan mala fin como al cabo le dio. De la Nueva España y Pánuco y Jalisco. Hechas las grandes crueldades y matanzas dichas en las que se dejaron de decir en las provincias de la Nueva España y en la de Pánuco, sucedió en la de Pánuco otro tirano insensible cruel en el año de 1525,
que haciendo muchas crueldades y errando muchos y gran número de esclavos de las maneras susodichas, siendo todos los hombres libres y enviando cargados muchos navíos a las islas de Cuba y Española, donde mejor venderlos podía, acabó de asolar toda aquella provincia, y acaeció allí dar por una yegua 80 indios ánimas racionales. De aquí fue proveído a gobernar a la Ciudad de México y toda la Nueva España, con otros grandes tiranos por oidores y él por el presidente, el cual con ellos cometieron tan grandes males, tantos pecados, tantas crueldades, robos y abominaciones que no se podrían creer, con las cuales pusieron toda aquella tierra en tan última despoblación que si Dios no les atajara, con la resistencia de los religiosos de San Francisco y luego con la nueva provisión de una audiencia real, buena y su amiga de toda virtud, en 2 años dejarán la Nueva España, como esta isla española. Hubo hombre de aquellos de la compañía, de este que para cercar una pared, una gran huerta suya traía 8,000 indios trabajando sin pallares nada ni detalles de comer, que de hambre se caían muertos súbitamente, y él no se daba por ello nada. Desde tuvo una nueva principal de esto, que dije que acabo de asolar a Pánuco, que venía de dicha buena real audiencia. Inventó de ir a la tierra adentro a descubrir donde tiranizase y sacó por fuerza de la provincia de México 15 o 20,000 hombres para que le llevasen y los españoles con él iban. Las cargas de los cuales no volvieron 200 y que todo fue causa que muriesen por allá, luego de la provincia de Michoacán, que es 40 leguas de México. Otra tal y tal felice tan llena de gente como la de México, saliéndose a recibir al rey y señor de la procesión de infinita gente, y haciéndole 1000 servicios y regalos. Prendió luego al dicho rey porque tenía fama de muy rico de oro y plata, y porque le diese muchos tesoros, comienza a darle estos tormentos el tirano. Pónenlo en un cepo por los pies y el cuerpo extendido, y atado por las manos a un madero, puesto un brasero junto a los pies y un muchacho con un hisopillo mojado en aceite, de cuando en cuando se los rociaba para tostarle bien los cueros. De una parte estaba un hombre cruel que se llamaba Cristiano, con una ballesta armada apuntándole al corazón. De otra, otro con un muy terrible perro bravo echándoselo, que en un credo de despedazara, y así lo atormentaron porque descubriese los tesoros que pretendía, hasta que avisado cierto religioso de San Francisco, se lo quitó de las manos, de los cuales tormentos al fin murió. Y de esta manera atormentaron y mataron muchos señores y caciques en aquellas provincias, porque diesen oro y plata. Cierto tirano en este tiempo, yendo por visitador más de las bolsas y haciendas, para roballas de los indios, que no de las ánimas o personas, halló que ciertos indios tenían escondidos sus ídolos, como nunca les hubiesen enseñado a los tristes españoles otro mejor Dios. Prendió los señores hasta que le dieron los ídolos, creyendo que eran de oro o de plata, por lo cruel e injustamente los castigó, y porque quedase defraudado de su fin, que era robar, constriñó a los indios caciques que le comprasen los ídolos, y se los compraron por el oro o por plata que pudieron hallar, para adorarlos como solían, por Dios. Estas son las obras y ejemplos que hacen y honran y procuran a Dios en las Indias malaventurados españoles. Pasó este gran tirano capitán de la Michoacán, de la provincia de Jalisco, que estaba entera y llena como una colmena de gente, poblatísima y felicísima, porque es de las fértiles y admirables de las Indias. Pueblo tenía casi duraba 7 leguas de su población. Entrando en ella salen los señores y gente con presentes y alegría, como suelen todos los indios a recibir,
comenzó a hacer las crueldades y maldades que solía y que todos allá tienen de costumbre, y muchas más por conseguir el fin que tiene por Dios, que es el oro. Quemaba a los pueblos y prendía a los caciques, dábales tormentos, hacía cuantos tomaba esclavos, llevaba infinitos atados en cadena, las mujeres paridas yendo cargadas con cargas que de los malos cristianos llevaba, no pudiendo llevar las criaturas por el trabajo y flaquezas de hambre, arrojábanlas por los caminos, donde infinitas parecieron. Un mal cristiano, tomando por fuerza una doncella para pecar con ella, arremetió la madre para hacerla quitar, saca un puñal o espada, y córtale una mano a la madre y a la doncella, porque no quiso consentir, mátola a puñaladas. Entre otros muchos hizo errar por esclavos injustamente, siendo libres como todos lo son. 4.500 hombres y mujeres y niños de 1 año a las tetas de las madres, y de 2 a 3 y 4 y 5 años, aún saliéndole a recibir de paz, sin otros infinitos que no se contaron. Acabadas infinitas guerras inicuas, infernales y matanzas en ellas que hizo, puso toda aquella tierra en la ordinaria y pestilencial servidumbre tiránica, que todos los tiranos cristianos de las Indias suelen y pretenden poner a aquellas gentes, en la cual consintió hacer a sus mismos mayordomos y a todos los demás crueldades y tormentos nunca oídos, por sacar a los niños oro y tributos. Mayordomo suyo mató muchos indios, ahorcándolos y quemándolos vivos y echándolos a perros bravos, y cortándoles pies y manos y cabezas y lenguas, estando los indios de paz, sin otra causa alguna más de por amedrentarlos, para que les sirviesen y diesen oro y tributos. Viéndolo y sabiéndolo el mismo egregio tirano, sin muchos azotes y crueles y palos y bofetadas y otras especies de crueldades que en ellos hacían cada día, cada hora ejercitaba. Dícese del que 800 pueblos destruyó y abrazó en aquel reino de Jalisco, por lo cual fue la causa de que, desesperados, viéndose todos los demás tan cruelmente perecer, se alzasen y fuesen a los montes y matasen y justa y dignamente algunos españoles. Y después, con las injusticias y agravios de otros modernos tiranos que por allí pasaron para destruir otras provincias, que ellos llaman descubrir, se juntaron muchos indios, haciéndose fuertes en ciertos peñores, en los cuales ahora de nuevo han hecho en ellos tan grandes crueldades, que casi han acabado de despoblar y asolar toda aquella gran tierra, matando infinitas gentes. Y los tristes ciegos, dejados de Dios venir a reprobado sentido, no viendo la justísima causa y causas muchas llenas de toda justicia, que los indios tienen por ley natural, divina y humana, de los hacer pedazos, si fuerzas y armas tuviesen, y echallos de sus tierras, y la injustísima y llena de toda iniquidad, condenada por todas las leyes que ellos tienen para sobre tantos insultos y tiranías, y grandes e inexplicables pecados que han cometido en ellos, moverles de nuevo guerra. Piensan y dicen y escriben que las victorias que han de los inocentes indios asolándolos, todas se las da Dios, porque sus guerras inicuas tienen justicia, como se gocen y glorien y hagan gracias a Dios de sus tiranías, como lo hacían aquellos tiranos ladrones de quien dice el profeta Zacarías. Capítulo 11. Pasque pecora osicionis que aquí occidevant non dolevant sed dicebant benedictus Deus quod divitis factis sumus.